¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, a la hora que nos esté usted escuchando. Es un gusto saludarles. Hoy de manteles largos en Bolita Reloaded tenemos, pues, humildemente un campeón del mundo. No sé ustedes qué piensen, ¿no? O sea, un campeón del mundo. Ahí está Mano Atié, Charlie Quesada, y por supuesto darle la bienvenida a Luis Alberto Islas, ex arquero de la selección argentina, un hombre que tiene un historial maravilloso, ¿no? Y que ya platicaremos a lo largo del programa con él. Y por supuesto, darle las gracias, Luis, por aceptar la invitación. Y vamos a platicar largo y tendido. ¿Cómo está, Luis? Bien, acá buenas noches. Sé que son 2 horas, ¿no? de diferencia. Como le decía antes, ¿no? Para mí es un placer charlar con ustedes. México es un país que es mi segundo hogar, lo digo siempre. Me ha tocado jugar en el Toluca, jugar en el León, dirigir en Dorados. Y siempre, la verdad, nos ha ido muy bien, pero también me han tratado muy bien, como en casa. Así que es un placer muy grande. Bueno, pues el placer es todo nuestro. Y esta entrevista no sería posible sin el contacto de mi buen querido amigo Manu Atié. Manu, ahí está tu invitadazo que te luciste ahora sí, ¿eh? ¿Qué tal, Gus, Charlie? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre y por supuesto agradecerle a Luis Alberto Islas que se haya conectado, que haya aceptado la invitación y además muy pronto, porque yo lo contacté ayer o hace un par de días, ayer me parece, y hoy estamos haciendo esta nota, así que pues no queda más que agradecerle a Luis Islas. Tuve la fortuna de hacerle una entrevista hace un par de años más o menos para otro espacio allá en un hotel del Pedregal, allá en México, en la Ciudad de México, y pues no queda más que ratificar, ¿no? El tipazo que es Luis Alberto Islas, más allá de la figura a nivel internacional. Y nada, creo que hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no? Para hablar de fútbol. Por supuesto, invitar a la gente a que se suscriba al canal, a que le dé like y para que podamos nosotros seguir teniendo estas entrevistas, ¿no? Con grandes figuras, en este caso, del fútbol internacional. Luis, primero que nada, igual reiterarte el agradecimiento por aceptar la invitación y preguntarte ya de entrada, ¿cómo ves el fútbol actual? Por ejemplo, la selección argentina que tanto tiempo tuviste, ¿no? El honor de integrarla. Hoy es bicampeón de la Copa América, hoy es el actual campeón del mundo, tiene a Messi convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, para muchos uno de los mejores de la historia. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la selección en estos últimos años que hoy es bicampeón de América y campeona del mundo? Bueno, primero, sabes que mi respeto hacia vos, Manu, cuando surgió la posibilidad de hacer la entrevista, obviamente acepté gustosamente. Gracias. A ver, la selección argentina es una selección que yo disfruto verla jugar. Es decir, cuando uno ve la selección argentina, futbolísticamente disfruta. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene un montón de cualidades futbolísticas que te permiten estar convencido de que se va a conseguir el objetivo. Tiene un plantel individual y colectivamente de una jerarquía enorme. Un cuerpo técnico muy capaz que supo manejar y llevar a este plantel a convencerlos a todos. Después creo que también dirigencialmente se ha trabajado muy bien, porque se apostó a un técnico que no tenía experiencia, se lo apoyó, se lo bancó, se lo acompañó y después los resultados aparecieron. Entonces, yo creo que todo ese conjunto de situaciones hacen que la selección argentina sea la última campeona del mundo y bicampeona de América. Esto es trabajo, Manu. Ser campeón del mundo no se consigue de un día para otro. Es un proceso. Obviamente yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y te hablo como entrenador. Lo más importante que tiene el fútbol es el jugador de fútbol. Pero también el entrenador tiene que convencerlo, tiene que darle una idea, una identidad futbolística, generar una competencia, ¿no? Una competencia leal entre los jugadores, convencer y todos esos argumentos se dieron en la selección argentina. Entonces te encontrás con una selección que para mí hoy por hoy
defiende muy bien eso de ser campeona del mundo y bicampeona de América. Bueno, pues, y otro hombre que también usted lo va a ver, Luis, que sabe mucho de fútbol, ve fútbol, creo que hasta dormido el señor, ¿no? Charlie Quesada, Charlie también tiene algunas preguntas por hacerle. Charlie, adelante. Estás muteado, Charlie, estás muteado. ¿Qué tal? 1-0 abajo, Charlie, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Gus, Manu, honrados aquí con la presencia de un gran arquero histórico de la selección argentina, como es Luis Alberto Islas, y bueno, que haya venido a brindarnos unos minutos donde nos comparta su sapiencia, su experiencia, pues para nosotros es muy, muy grato en este podcast de Bolita Reloaded. Luis, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte, aprovechando más o menos el tema de Manu, mencionas que para ser campeón del mundo se requiere mucho trabajo, tener los mejores jugadores, gran inversión en fuerzas básicas, exportar a Europa, etcétera, calidad. Pero, bueno, recientemente tuvimos el deceso de César Luis Menotti, ¿no? El Flaco Menotti. Desde tu punto de vista, ¿cuál fue la aportación del Flaco para este éxito de la selección albiceleste? Bueno, a ver, el Flaco Menotti es uno de los entrenadores que marcó un camino, un destino en el fútbol argentino, también como lo fue Bilardo, ¿no? Son dos técnicos que consiguieron, cada uno a su manera, marcar un destino del fútbol argentino. En el caso del Flaco, yo lo tuve cuando estuvimos dirigiendo Independiente. Él era el manager de Independiente y nosotros los entrenadores. Entonces fueron charlas muy ricas, ¿no? Él tenía mucha lectura, mucha amplitud de los conceptos futbolísticos. Dejaba que el jugador tome decisiones, que yo eso lo comparto 100%. El jugador tiene que ser libre, los entrenadores tenemos que darle todas las herramientas para que el día del partido el jugador sepa qué puede gestionar y qué no. Pero el Flaco tenía eso, ¿no? El Flaco Menotti era un técnico que te daba la libertad para que las tomas de decisiones las pueda resolver el jugador. Y después futbolísticamente era un técnico que siempre también apostaba mucho a hacer equipos ganadores, ¿no? A proponer, no a esperar, sino ir a buscar los partidos. Hablar de Menotti en Argentina, o como te dije, hablar de Bilardo, son dos técnicos que han marcado huellas muy profundas en el fútbol argentino. Y vamos a enfocarlo, ¿no? A mí sí me gustaría como retomar esta parte, porque a usted, Luis, le tocó vivir una época concretamente dentro del fútbol argentino e incluso dentro del fútbol mexicano, donde se quedan muy marcadas estas dos escuelas. En el caso del fútbol argentino, el menotismo y el bilardismo tan hablado, y en el caso del fútbol mexicano, el apuentismo y el avolpismo, ¿no? O sea, sí. ¿Qué se necesita en el ambiente para que se den este tipo de escuelas tan marcadas dentro del fútbol? Mira, es muy buena la pregunta. Yo creo que cada entrenador tiene su estilo. Y hablo personalmente para no involucrar a nadie. Yo tengo mucho de Bilardo y mucho de Menotti. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de absorber lo que Menotti me ofrecía y lo que yo creía que estaba bien, y lo que Bilardo me ofrecía y creía que estaba bien. Entonces vos cuando juntás, en el caso personal que tenés varios y grandes entrenadores, vas sacando lo mejor de cada uno. Yo digo que el fútbol no es ni menotista ni bilardista. El fútbol es uno, después el entrenador le da las cualidades y los argumentos que quiere. Pero claro que hay que apoyarse en esos entrenadores. En el caso de México, me nombraste dos entrenadores muy importantes a los cuales
les tengo mucho respeto, pero el fútbol mexicano no es de un lado o del otro. El fútbol mexicano es potenciarse permanentemente para que las selecciones, en este caso, sean selecciones altamente competitivas, enfocarse en eso. Sí aprovechar a estos dos grandes entrenadores, pero el entrenador que tiene el placer de dirigir la selección mexicana tiene que apostar a su proyecto y armar equipos competitivos. Y yo soy un enamorado, y lo digo, y Manu lo sabe muy bien, yo soy un enamorado del fútbol mexicano. Yo digo que es un país que tiene todo para ser potencia mundial. Tiene estructuras de las instituciones que te brindan todo, tanto para el jugador, para el entrenador, trabajar de una manera fantástica. Tiene un jugador que cuando lo convences, me ha tocado vivirlo, por ejemplo, en Dorados, cuando vos convences al jugador, el jugador te responde al 100%. Después tiene dirigencialmente dirigentes capaces, de mucha fuerza, de mucha experiencia, y es un país 100% futbolístico. Entonces, yo creo que hay que detenerse, ¿no?, en el fútbol mexicano y buscar por qué nos está llegando a ser un equipo o una selección, en este caso, altamente competitiva, que en los mundiales pueda llegar mucho, mucho más alto. Pero entonces, ¿qué pasa, Luis? O sea, porque este panorama que usted me plantea me parece que es totalmente cierto. Y vaya, usted lo vivió desde adentro, ni siquiera es que se lo tengamos nosotros que contar, claro, ¿no? Pero entonces falta un pasito ahí. Hay un paso. ¿En dónde se está perdiendo el fútbol mexicano para llegar a esta élite de competencia? Sí, yo con mucho respeto lo digo, lo digo con el afán de generar buenas vibras y buenas energías, de aportar al fútbol mexicano, porque sé que en cualquier momento me va a tocar de vuelta volver a dirigir en el fútbol mexicano. Entonces, ¿qué es lo que digo? Tiene todo el sistema para ser una potencia o selecciones muy competitivas, que nombre dirigencialmente, estructuras, un país futbolero. El jugador mexicano, cuando lo convences, te genera muchísimo y muy buenas cosas. A mi entender, que lo vengo sosteniendo, para ser campeón del mundo y para jugar un mundial no es fácil. Vos tenés que ir preparándote en el día a día, en el año a año. A mí me da la sensación que el fútbol mexicano, los equipos mexicanos, tendrían que competir en copas sudamericanas. Es decir, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, que cuando lo hicieron en su momento le fue muy bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al jugador mexicano, cuando competís a jugar a Argentina, vas a jugar a Brasil, a Paraguay, a Chile, van a jugar a México, vos vas generando una competencia muy alta. Vos te toca jugar una Copa Libertadores con Boca, con River, con Independiente, con el Flamengo, con Cruzeiro. Eso te va generando competencia muy alta. Y yo creo que el fútbol mexicano, para mí le está faltando eso. Y si eso lo logra conseguir, van a ser equipos muy, muy competitivos. Ahora, el punto es que pareciera que nuestros dirigentes se han cerrado esa puerta, ¿no? Porque por allá en Conmebol yo he escuchado a Alejandro Domínguez infinidad de veces decir que bienvenidos los equipos mexicanos, pero acá parece que solamente ya se voltea hacia el norte, ¿no? ¿Puede México encontrar en esta parte del norte ese roce internacional del que hablamos? A ver, vuelvo a repetir, vos en los mundiales te enfrentás a las mejores selecciones del mundo con los mejores jugadores del mundo, ¿sí? Entonces, durante esa gestión, el jugador mexicano se tiene que topar con los mejores, con las mejores selecciones, con los mejores equipos. Yo creo que en el fútbol sudamericano, a ver, te enfrentás a Argentina, se enfrentaría a Brasil, se enfrentaría a Uruguay. Es decir, selecciones que vos sabés que después en los mundiales van a ser selecciones fuertes. Entonces yo creo que, con mucho respeto, para mí le haría mucho bien al fútbol mexicano incluir un poquito más a nivel
equipos y a nivel selección competir en las sudamericanas, en las Libertadores, en las eliminatorias también, ¿no? Eso lo potenciaría muchísimo. Manu. Luis, hablabas esto de los clubes mexicanos, ¿no? De que ojalá hubiera la posibilidad de que puedan volver a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana. A nivel selección, se perdieron torneos como la Copa Confederaciones, que creo que era un torneo importante, ¿no? Para medir, en este caso, dónde estaba parada la selección mexicana. Se acaba de volver a la Copa América con un sendo fracaso, entre paréntesis, por no pasar de la fase de grupos. Pero ¿qué se dejó de hacer a nivel selección y qué tendría que hacer México como para prepararse mejor? ¿Por qué? Porque en el 2026 México va a ser uno de los 3 países anfitriones, es decir, no tiene eliminatoria, no se va a eliminar con nadie, sino que está clasificado automáticamente. ¿Tú qué pensarías que puede hacer el cuerpo técnico de la selección, que va a ser de nuevo ingreso, para tener una nueva preparación? Bueno, a ver, primero, no quiero ser reiterativo, ¿no? A los jugadores, a los equipos mexicanos, hacerlos competir en Copas Sudamericanas, en Copas Libertadores. Si bien es verdad, no va a tener una eliminatoria, pero yo creo que eso le haría, los potenciaría muchísimo. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo confío mucho en el jugador mexicano. Te vuelvo a repetir, fui jugador y dirijo, y me ha tocado dirigir jugadores mexicanos, y te responden muy bien. Es decir, técnicamente, tácticamente son de una calidad muy importante, y cuando los comprometés, cuando le generás una competencia, te rinden 100%. Después, obviamente, el entrenador empezar a trabajar con una idea de que se debe, no de que se puede, de que se debe ser una selección competitiva y llegar a los objetivos de arriba. Es decir, eso se trabaja y se construye en el día a día. Eso no es solamente decirlo y después no ejercerlo. Es en el día a día vos ir generando, inclusive yo siempre digo la postura del jugador, ¿no? Yo cuando veo jugadores que están con una postura media cabizbaja, ahí vos le vas marcando el camino, y los vas comprometiendo. Entonces, para mí, se debe construir una estructura futbolística, ¿no? Una idea, un ADN futbolístico, pero también dejar en claro que el objetivo es ser campeón, que el objetivo es ser protagonista, no de ir a competir. Cosa que sí lo tenemos los argentinos, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a intentar jugar, lo intentamos ganar. No es que vamos a ver qué sucede, qué no sucede. Entonces, esa construcción va siendo un equipo ganador, ¿no? Un equipo comprometido. Que esta selección argentina, aparte de todas las cualidades futbolísticas, todo el ADN futbolística, tiene un carácter, ¿no? Y un hambre de gloria que entusiasma. Entonces, yo creo que México debe ir por ahí y no está lejos de hacerlo. Yo soy un convencido de eso. Y bueno, y si alguien sabe de carácter, ¿no? Es el señor Islas, ¿no? Ahí tiene... Lo dirigió Bilardo, imagínate. No, pero además, o sea, si alguien supo defender lo suyo dentro del campo, ahí sí, no tengo duda, ¿no? O sea, pero es que es eso, es decir, el jugador de fútbol es muy inteligente. El jugador de fútbol, cuando llega un entrenador, lo mira, lo ve, lo observa, le va, como decimos en Argentina, le va sacando la ficha. Pero cuando el jugador de fútbol ve que el entrenador es un tipo ganador, un tipo que lo convence, que trabaja, que lo potencia, que hay una competencia, que juega el que tiene que jugar, que juega el mejor, el jugador no es tonto. El jugador dice, tengo que ir empujando porque si no el que viene atrás me va dejando. Bueno, yo creo que todas esas cualidades un entrenador las tiene que tener, y un entrenador de selección no tengo duda, ¿no? Y más una selección como México. Tenés que ir a jugar contra Argentina, vamos a ganar la Argentina. Tenés que ir a jugar con Brasil, vamos a ganar la Brasil. Tenés que ir a jugar contra Alemania, vamos a competir y a ganar la Alemania. No vamos a ver qué sucede. ¿Se entiende? Sí, claro. De acuerdo. Perdón, Luis,
tú que estuviste en el fútbol mexicano, en Toluca, en León, aquí en México se acostumbra mucho a hablar de lo malo que tiene la liga mexicana, que es una liga mediocre, que es una liga que no tiene descenso, que tiene muchos extranjeros, que para calificar a la liguilla por ahí no es tan difícil, porque con el 40-45% de los puntos estás clasificado. Pero tú que lo viviste adentro como jugador y después como técnico, ¿qué sí tiene de bueno la liga mexicana? ¿Qué tiene de competitivo que no tienen los demás? No, a ver, te lo dije, Manu, a ver, el fútbol mexicano es altamente competitivo. Cuando uno está adentro del fútbol mexicano, sabés que tenés que responder y que rendir. Los partidos son muy intensos, la afición te exige muchísimo, dirigencialmente te brindan todo, tenés toda la estructura para trabajar, pero también te exigen los resultados. A mi entender, mira, nosotros cuando dirigimos Dorados, agarramos un Dorado y ustedes se acuerdan, último, pero último. Claro. Pero mal, tenía un punto en el campeonato, el octavo que era para clasificar, ¿no? En el tema de la liguilla, nos llevaba como 18 puntos. Sin embargo, con trabajo, con el convencimiento, tanto Diego, ¿no? Que en paz descanse, con su personalidad, yo con la mía, con nuestro trabajo, el jugador, y me refiero al jugador mexicano, es decir, nos respondió de una manera extraordinaria. Entonces, claro que se puede, pero eso se construye. Entonces, yo creo que ahí los entrenadores mexicanos tienen que hacer competencia muy fuerte, buena competencia, exigirlo y demostrarle que no se va a competir, se va a ganar, se va a conseguir el objetivo. Y yo creo que de esa manera a mí me seduce mucho el fútbol mexicano. Ok, mira, yo tengo dos preguntas para Luis. La primera es, vaya, siempre hay un pique, una polémica entre la afición argentina y mexicana, y luego dicen que el fútbol mexicano no se ve fuera de los Estados Unidos y México. Quisiera preguntarle a Luis si al salir los clubes mexicanos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, al no jugar Copa América, se sigue viendo, por ejemplo, en la Argentina el fútbol mexicano, y qué opinión tienen al respecto del fútbol mexicano, porque digo, tienen varios seleccionados argentinos aquí en esta liga, ¿no? Que en cierto momento tuvieron. Sí, a ver, en lo personal yo tengo una plataforma que veo todo el fútbol mexicano. Es más, el torneo anterior estuve en México viendo el fútbol mexicano. Obviamente, al no competir Copa Sudamericana, Copa Libertadores, contra equipos argentinos, equipos sudamericanos, no se ve. Esto es por simplemente no tener la competencia. Pero yo te puedo asegurar que el fútbol mexicano se respeta mucho, se respeta muchísimo. Y los que tenemos la suerte de jugar o dirigir, sabemos que es complejo, no es fácil ir a jugar al fútbol mexicano. Lo que me da la sensación es que el fútbol mexicano debería competir más fuertemente, como lo vengo diciendo desde que iniciamos la nota, ¿no? Es decir, con equipos sudamericanos, ¿para qué? Para plantársele, y no tengo dudas que tienen todo para hacerlo. Es decir, me da la sensación que si logran, esto con tiempo, con gestión, ¿no? Pero si eso se logra, primero que no tengo dudas que cualquier equipo mexicano viene y se planta y le juega igual a cualquier equipo argentino. No tengo dudas. Pero al no tener esa competencia, pierde esa competitividad, ¿no? De acuerdo. Y otra pregunta, ¿no? Pues nada más otra pregunta rapidísimo. No, adelante, Choli. Veníamos de una era, por ejemplo, Pablo Larios, que jugó en el Mundial México 86, que fuiste campeón del mundo, sí. Luego Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, Conejo Pérez, Adolfo Ríos. Últimamente, pues una de nuestras leyendas en el arco, que es Guillermo Ochoa, ¿no? Que está llegando a una edad ya de prácticamente retiro. Tú, como seguidor del fútbol mexicano, de la nueva escuela de los porteros mexicanos, ¿cuáles te han gustado o cuáles les ves esa madera para hacer historia, por ejemplo, en selección? No, a ver, yo creo que la edad de Ochoa es una edad que vos estás, ¿verdad? 37 creo que tiene, ¿no? Algo así. Sí. Obviamente a todos nos llega, ¿no? A todos nos llega el momento.
Yo creo que cuando lo veo bien, lo veo físicamente muy bien, va a depender de él. Después, te soy sincero, no veo un arquero mexicano como los que vos acabás de nombrar, ¿no? Jorge Campos, es decir, no veo un arquero que está marcando una diferencia en el torneo mexicano. Okay. Estuve hace 5 meses en México y fui a ver a León, fui a ver a Toluca. Me parece que en ese puesto, cuando no esté Ochoa, va a tener que empezar a haber una competitividad muy fuerte y empezar a darle confianza. El arquero necesita confianza. Si vos al arquero lo ponés, lo sacás, evidentemente no le das esa confianza que necesita. Pero hoy por hoy tendría que estar muy metido en el fútbol mexicano, seguirlo sábado tras sábado, fecha tras fecha, para poder tomar una decisión de cuál es el mejor arquero, a mi entender, hoy del fútbol mexicano. Ahora, todo se habla de la competitividad y esto que nos ha dicho Luis, ¿no? De regresar a las Copas Sudamericanas, pero también hay mucha parte que dice que falta exportar jugadores, que el exportar jugadores te mide en otro nivel de competencia, me refiero a Europa, ¿no? Argentina, uno de sus grandes éxitos, y no tengo duda, ¿no? Es que la gran base de sus seleccionados están en Argentina, compitiendo en los mejores equipos contra las... Perdóname. En Europa. Sí, perdón, en Europa, sí, perdón. Compitiendo en los mejores equipos contra los mejores equipos y bueno, pues acabamos de ver un fichaje histórico como el de Julián Álvarez, ¿no? Con el Atlético de Madrid y vemos cañonazos como en su momento fue el Kun Agüero, obviamente Messi, que es una cosa, un fenómeno fuera de serie. ¿A México le ha faltado, o al jugador mexicano le ha faltado mentalidad, Luis, para dar ese salto? No. Te vuelvo a repetir. El jugador mexicano tiene esa mentalidad, también depende del entrenador. Esto está claro, depende del entrenador. Si el entrenador no te exige, no te compromete, no hace una competencia, el jugador se va acomodando. En el caso, ¿cuál es la diferencia que yo noto? El tema económico. En el fútbol argentino, rápidamente son vendidos porque económicamente hay una diferencia muy, muy grande a Europa. Ahora, yo creo que es volver a repetirte lo mismo. El jugador argentino, cuando tiene la posibilidad de ganarse un lugar en un equipo de primera división, de tener un campeonato, de jugar una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, automáticamente ya se va sólido, ya se va fuerte, ya se va armado. Entonces, generalmente responde. Yo creo que el fútbol mexicano no salen tanto los jugadores porque quizás económicamente está bien pago. Por eso, ¿qué diría? Que lo vengo sosteniendo, que los equipos mexicanos compitan Copa Sudamericana y Copa Libertadores, porque los va a hacer chocar futbolísticamente con equipos y con jugadores que después se los encuentra en un mundial. Claro. Sí, a ver, y otra de las cosas que me llaman mucho la atención, los dirigentes aquí en México han reformado las reglas para buscar que salgan más jugadores jóvenes, ¿no? E incluso se habla de una reducción de extranjeros, cosa que yo no comparto, Luis. Yo creo que reducir los extranjeros no tiene que ver con la calidad del futbolista. Yo creo que el futbolista siempre, cuando tiene calidad, siempre va a jugar. Y lo digo a título de lo siguiente. Me llamó mucho la atención, en el 2011 tuve la oportunidad de cubrir el Sudamericano Sub-20 en Perú, ¿no? En esa selección, por nombrar algunos de Argentina, estaban los Funes Mori, estaba Andrada, estaba Tagliafico, o sea, hoy muchos de ellos seleccionados argentinos, ¿no? Seleccionados de esta generación. En la que de Brasil estaba Neymar, estaba Casemiro, estaba Oscar, en Ecuador no recuerdo quién estaba, pero había como muchos jugadores. Y me llamaba la atención porque todos estos eran chavos de 20 años, ¿no? De menos de 20 años, y todos ya tenían, pues por lo menos unos 20 o 30 partidos en primera división, ¿no? O sea, y cuando uno voltea a ver la selección mexicana, la sub-20, la sub-23,
dices, ¿cómo decíamos el otro día? Apenas tiene 25 años y está debutando. No me jorobes, cabrón, ¿no? O sea, Bueno, pero bueno, eso también es, a ver, eso también yo creo que es responsabilidad nuestra de los entrenadores, ¿viste? Vos al jugador, yo este año en mi último equipo acá en Argentina hice debutar 4 chicos, 4 jugadores. Es decir, 2 de ellos están jugando en Paraguay y uno está jugando en Colombia. Ahora, ¿qué es lo que vi? Que el jugador estaba para jugar, que el chico estaba para jugar. Y es capaz que en el puesto había un jugador de 30 años. claro. Pero a mí lo vi preparado al joven, lo vi con las condiciones para hacerlo debutar y jugó el chico de 18, no el de 30. Yo creo que todas estas situaciones en el fútbol mexicano, si se implican, le va a hacer mucho bien, porque el jugador mexicano tiene muchas condiciones futbolísticas. Mira, nosotros siempre vuelvo a lo de uno porque no me gusta involucrar. Cuando fuimos a dirigir Dorado, nosotros teníamos 2 laterales mexicanos que cuando lo vimos dijimos, pero estos pibes son flechas. Vos decís, pasaban al ataque, pero le dábamos el trabajo y la confianza para que pasen al ataque. Entonces, de un equipo que estaba último, que tenía un punto en el campeonato, y vos después veías los laterales que pasaban, los volantes que pisaban el área de enfrente, vos ya veías un equipo mucho más armado, mucho más sólido, un equipo con otro carácter. Bueno, yo creo que en el fútbol mexicano hay que convencerlo al jugador, hay que decirle, mirá que no vamos a competir, vamos a ganar. Me parece que va por ese lado. Fíjate cómo es muy interesante la visión, ¿no? Del entrenador, o sea, porque sí cambia mucho. De repente acá el discurso se centra mucho en la directiva, ¿no? Y alguien que está metido en el terreno de juego, que está con el contacto con el jugador, te está diciendo que el tema son ellos mismos. Pero fíjate cómo cambia lo que dice Luis, ¿no? Por ahí algún técnico, que no está mal, ¿eh? No está mal por ahí, confía más en el de 30 años porque tiene experiencia, porque ahí es garantía a lo mejor de resolver más cosas que se presentan en un partido. Luis te dice, no, si el chico de 18 está para jugar, mejor que juegue el joven en vez del experimentado. Pero, a ver, primero por experiencia propia. Yo debuté a los 15 años en primera. Es decir, te vuelvo a repetir, este año hicimos debutar 4 chicos de 18 y 19 años. Hoy están jugando en Paraguay, en primera división y en Colombia. Ahora, el entrenador tiene que evaluar, obviamente, no es tirar un chico a la cancha o meter un chico por meterlo, sino uno va viendo. Mira, ¿sabés por qué hice debutar a un chico? Yo te lo voy a explicar porque esto está bueno. Los entrenadores no es solamente ser entrenador, sino cumplir un montón de funciones. Yo tenía un volante, ¿no? Un volante que jugaba muy bien. Digo, este chico, 19 años, este chico tiene que jugar. Pero lo iba acompañando en el día a día de trabajo. 2 o 3 partidos lo llevé al banco. Y en una práctica estábamos trabajando reducido. ¿Qué hago yo? Le digo, Emanuel, manejá este reducido que yo tengo que ir a hacer otra cosa. Yo no tenía que ir a hacer nada. Yo lo que quise ver si él me manejaba el trabajo. Entonces, yo me fui a hacer otra cosa, pero estaba mirando la respuesta de él, qué hacía. Y manejó el entrenamiento, manejó el trabajo a la perfección. ¿Sabe qué hice? El domingo jugó. Claro. Porque estaba preparado. Claro. Si ese chico, yo veía que el entrenamiento no lo pudo manejar, ¿qué hubiese dicho? No, hay que esperar un poquito, le falta. Ahora, por eso digo que un entrenador abarca un montón de situaciones, ¿no? Y hoy ese chico está jugando en la primera de un equipo paraguayo. Entonces, a mí como entrenador eso te halaga, me da felicidad, pero yo creo que hoy juega el que tiene que jugar, ¿eh? Y más en el fútbol actual, que la dinámica, la intensidad es un factor fundamental. Sí, no, bueno, porque además estamos hablando de cómo evolucionó un fútbol al que usted se enfrentó y en el que usted debutó y fue figura, ¿no? Pero pues, con todo respeto, fue hace 40 años. ¿no? Claro. Hoy el fútbol es totalmente diferente. Hoy
digo, un chico como Maradona hubiera jugado de todos modos por el talento excepcional que tenía, pero yo no sé si, por ejemplo, un Checho Batista, ¿no? Hubiera podido con la dinámica de hoy, ¿no? O como pasan los volantes hoy, digo, entiendo que... Hay puesto, por ejemplo, Diego o Messi, por ejemplo, o Ronaldinho, te juegan en cualquier época, son monstruos que juegan en cualquier época, ¿no? El gran jugador juega. Ahora, claro que la dinámica, la intensidad cambió. Nosotros mismos trabajamos de otra manera a la que se trabajaba hace 15, 20 años atrás. Generalmente, por afuera, yo hoy te nombré los laterales, para mí, cuando vos tenés laterales ofensivos que pasan al ataque y te lastiman, y tenés un camino muy recorrido y muy ganado. ¿Por qué? Porque lográs el 2 contra 1, la superioridad numérica, y eso es dinámica. Es decir, es muy difícil, en un equipo al menos mío, tener un lateral, un volante por afuera de 35 años. ¿Se entiende? Porque la dinámica no va a estar, el recorrido no va a estar, y si vos enfrentás a jugadores dinámicos por afuera, te van a lastimar. Entonces, hoy el trabajo del entrenador es muy complejo, pero si tiene que jugar el chico de 18, 19, juega, no tengo ningún inconveniente. Luis, al principio de la nota dijiste que no había un sistema bueno o uno malo, sino que todos servían dependiendo cómo se adaptara el entrenador. A ti como entrenador, ¿qué estilo te gusta más o cuál es el que te gusta implementar? ¿El de Guardiola, el de Mourinho, el de Klopp, el de Ancelotti? ¿Con qué estilo te identificas más? Mira, en esto quiero ser bien claro. Yo tengo un ADN como entrenador, ¿no? Es decir, que no se modifica y no lo negocio. ¿Cuál es? Un equipo agresivo, de presión alta, de recuperación sobre el campo rival, un equipo que propone, un equipo ambicioso, un equipo que va a buscar el resultado. No soy de los entrenadores que te arman equipos para esperar, para ver qué pasa, a ver si empatamos, no. Eso lo tengo claro. Lo que sí varío es el sistema, ¿no? Cuando se habla 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. ¿Por qué? Porque eso sí lo varío y el equipo sabe manejar varios sistemas. Porque quizás vos no tenés los jugadores para jugar de una manera que vos pretendés. Entonces yo me tengo que acomodar para que ese jugador se exprese de la mejor manera, no hacerlo jugar en un lugar donde no se siente cómodo. Claro. Entonces, el ADN ya te lo marqué. Dorado, fuimos a buscar todos los partidos, de local y de visitante. Ahora, el sistema sí lo modifico, dependiendo la característica de jugadores que tengo. Y yo creo que todo equipo de fútbol, todo gran equipo o toda gran selección, tiene que saber manejar 3 o 4 sistemas tácticos. De esto no tengo dudas. Porque los partidos van cambiando, los equipos son distintos, hay modificaciones, hay veces que tenés que ir a buscarlo porque te faltan 20 minutos y tenés que saber manejar un sistema. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Es decir, el ADN no se modifica, el sistema sí. Y en ese sentido, Luis, ¿qué es más complicado? ¿Ser un técnico de un equipo o ser un técnico de una selección? ¿O qué es más sencillo? Ser técnico de selección es algo grandioso, ¿no? Tener el escudo de una selección es algo fantástico. A mí hace muy poquito me ofrecieron ser técnico de la selección de Uganda. Y quizás no me seducía la selección, es decir, sabía que iba a tener mucho que trabajar, pero era una selección. Entonces, claro, una selección es importante, porque podés elegir los mejores jugadores que querés. Ahora, tenés menos tiempo de trabajo, eso sí, tenés menos tiempo de trabajo, no tenés la posibilidad de estar en el día a día permanentemente con el jugador, incorporándole conceptos. Lo que tenés que tener en selección es la elección muy importante y muy detallada de los jugadores y después convencerlo, ¿no? Esa competencia que yo te dije. Y más en una selección, en todos lados, pero más en una selección, juegan los que tienen que jugar.
juegan los mejores. No, y se lo pregunto por esto, perdón, Charlie, rapidísimo, porque dale, el tema está, a mí me interesó un montón, ¿no? Se lo pregunto por esto, porque al final, usted fue campeón del mundo con un Bilardo, con un sistema de juego, ¿no? Sí. Y su participación en Copas del Mundo termina con un Alfio Basile, con un sistema radicalmente diferente, ¿no? Y con un ADN diferente, o sea, si bien Bilardo iba y buscaba a su forma los partidos, yo sí creo, era un técnico un poco más conservador, era un técnico un poco más reactivo, sí, más equilibrado. Y Alfio Basile era mucho más agresivo, incluso desde el inicio del juego, ¿no? Sí, a ver, estás hablando de dos selecciones argentinas fantásticas, ¿eh? Sí, maravillosas. Maravillosa, la del 86, donde fuimos campeón del mundo, un plantel extraordinario, con un Diego superlativo, ¿no? Un en plenitud, Diego, claro. Algo de otro planeta. La del 94, donde también me tocó ser parte y jugar, era una selección también con un ADN futbolístico extraordinario, fantástico. En el caso de que vos decís, el Coco Basile, un entrenador que yo quiero muchísimo, es más, no me gusta comparar, pero es más a lo Menotti, ¿no? Es decir, da la libertad, te marca el camino y te da la libertad de que el jugador tome decisiones permanentemente. Carlos nos daba la libertad, pero nosotros teníamos muchos conceptos tácticos. Esa selección te podía jugar con línea de 3, con línea de 5, con 2 volantes, con 3 volantes. Ni mejores ni peores, pero sí con entrenadores, 2 grandes entrenadores, que tenían maneras distintas. ¿Se entiende? Maneras totalmente distintas, pero los dos con virtudes. Porque en una fuimos campeón del mundo y en la otra, bueno, lamentablemente no lo pudimos ser por X motivo. Pero 2 entrenadores que... Bueno, pero ganan 2 Copas América. Claro, bueno, exacto. Exacto. Ganamos 2 Copas América con el Coco y con un ADN futbolístico que gustaba muchísimo también al fútbol argentino, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Sí. A mí me tocó esa selección del... Bueno, me tocó las dos, ¿no? Pero no, a quién le ganaron la final nada más. Pero sí, bueno. no se dice. No, la del 94, era un espectáculo verla jugar. Era un espectáculo verla jugar, ¿eh? Sí. O sea, y mira que la de 86 sí, pero por esa admiración que incluso particularmente tengo por Diego Armando Maradona, ¿no? O sea, pues al final un niño de 10 años ve jugar a Maradona como lo hacía, pues, claro, ¿qué te cuento, no? ¿Qué te digo? Pero la del 94, ya más consciente, a lo mejor con mucho más fútbol visto, pues sí, veías a Maradona, veías cómo se conectaba con Batistuta y era un espectáculo, ¿no? O sea, una cosa terrible. Ahora, este ADN argentino del que ya nos hablaba Luis, ha permeado ya hasta el, o sea, parece que se trabaja, pues, ¿no? O sea, sí se trabaja desde los infantiles, desde los 10, 12, 15 años, no sé. Sí, hay muchos equipos argentinos, que ahí yo digo que también lo remarqué en México, ¿no? Hay muy buenos dirigentes que trabajan muy bien desde las fuerzas básicas, desde las inferiores, que ese es el sostén de los equipos a nivel también, no solamente futbolístico, sino económico. Claro. Entonces, claro que esas gestiones que se hacen en las inferiores son fundamentales. ¿Para qué? Para que el jugador cuando llega a la primera división ya esté preparado, que el entrenador de primera tenga que corregir, mejorar algunas situaciones, pero ya el chico llega preparado, porque sabés que juega 6 meses, 7 meses, 1 año, y automáticamente te lo venden a Europa en 20 millones de euros. Entonces, ¿cómo no vas a saber gestionar eso? Claro que lo tenés que hacer. Lo que también digo es que el fútbol argentino, por esa competitividad que hay, ¿no? Es decir, si vos me escuchan a mí,
se van a dar cuenta que soy un tipo competitivo, soy un tipo apasionado. Bueno, esto el jugador lo ve, cuando tiene un entrenador así, lo ve, lo siente, entonces lo va llevando a que sea un jugador de esa manera. Con el jugador de inferiores pasa lo mismo. Muchos conceptos, ¿no? Muchos conceptos, pero también lo preparás para que después pueda rendir en primera división. Claro. Y va relacionado más o menos con lo que hemos platicado. Digo, a mí me da mucha curiosidad que en el Mundial 86 y en el 94 la selección argentina no llegó muy bien, que digamos, ¿no? En el 85 era muy criticado Carlos Salvador Vilardo por los hinchas, por los medios de comunicación, y en el 93 se van hasta repechaje contra Australia, ¿no? ¿Cómo le dan la vuelta a la situación para volverse protagonistas en el 86? Y bueno, en el 94, antes de lo que ya sabemos que pasó y no sabremos por qué, pero ¿cómo le hace Argentina para cambiar el chip y volverse competitivo cuando venía de una ronda previa muy, muy pobre? ADN de lo que te estoy hablando, compromiso. Es verdad lo que vos decís, la selección del 86, Carlos Vilardo era muy criticado por una parte del periodismo muy grande, era muy criticado, a mi entender, injustamente. Por eso nos sacó como 60 días antes del Mundial. Nosotros nos fuimos muchísimo tiempo antes del Mundial de Argentina. Pero es lo que hablábamos al principio, ¿no? Era un plantel comprometido con el objetivo. Nosotros fuimos a México a ser campeones del mundo. No fuimos a competir. ¿Por qué? Porque teníamos un entrenador que nos marcaba eso, teníamos un plantel individual y colectivo muy rico, muy buen plantel, y un Maradona que generaba cosas extraordinarias. Entonces, eso no se habla, eso se trabaja. Cuando fuimos a México, fuimos a ser campeones. Yo no tengo dudas que esta selección argentina, la actual, fue a ser campeona del mundo, no fue a competir. Y ahora fue a ser bicampeona de América. Sí. Bueno, esas cosas son cosas que hay que aprovecharlas, ¿no? Luis, formaste parte de la selección argentina, campeona del mundo en México 86, y fue una selección que desde que asume Carlos Vilardo como entrenador en el 83, lo primero que hace es darle la capitanía a Diego Armando Maradona, a darle ese protagonismo y esa motivación que Diego necesitaba, y formar un equipo alrededor de Diego Maradona que al final coronan con el título. ¿Qué similitud le podrías encontrar de esa Argentina campeona del 86 a la Argentina campeona de Qatar 2022, con Lionel Messi también como capitán y como figura preponderante de ese equipo? Mirá, yo no me gusta comparar. Yo digo que las tres selecciones campeonas del mundo argentina, tanto la del 78, la nuestra del 86 y la última, son tres equipos, tres selecciones fantásticas. No digo ni mejor ni peor, tres selecciones fantásticas. La selección argentina del 86 era un plantel con muy buenos jugadores. Te vuelvo a repetir, tácticamente con varios sistemas futbolísticos que sabíamos manejar. Con un Diego superlativo, ¿no? Nosotros sabíamos que en cualquier momento, en un partido complejo, en un partido parejo, Diego te rompía cualquier sistema defensivo y pasábamos a ganar el partido. No comparo para nada, pero a tu pregunta la tengo que responder. Esta selección argentina actual tiene un plantel también riquísimo. Es decir, fíjate que el que entra o el que sale, el que juega, el que está en el banco y después entra, es prácticamente el equipo no lo siente. Esta selección argentina también sabe manejar varios sistemas futbolísticos. Hubo partidos en el Mundial que jugó con línea de 3, después ×5, y tiene algo similar, y no comparo, porque no me gusta, lo disfruto que son argentinos, tiene a un Messi extraordinario, superlativo. Entonces, es muy difícil comparar, pero futbolísticamente, selecciones argentinas con un volumen de juego extraordinario.
Y esta selección actual, a mí como argentino y como entrenador, me da placer verla jugar. Bueno. Disfruto verla jugar. Claro. De acuerdo. ¿Y qué opinión o cómo se lee o cómo se siente en Argentina, Luis, el hecho de que el técnico no viva en Argentina? Y se lo pregunto porque acá ha sido un tema desde el Tata Martino, ¿eh? O sea, acá en México, uy, no, como el Tata Martino no vive aquí, cómo no va a los estadios, Oye, ya y el sabes. Vasco Aguirre todavía no arranca y ya se le está pegando por lo mismo, ¿no? Javier Aguirre tiene 10 minutos en la selección y ya le están tundiendo por esa situación. Y Rafa, Entonces, Rafa o sea, Márquez. Rafa. y Rafa Márquez, imagínate nada más, hablamos de Rafa Márquez, o sea, alguien que tendríamos nosotros que venerar y que valorar por lo que fue, por lo que ha sido, Sí, ¿no? claro. Y tiene 5 minutos y ya le dieron más duro que cuando jugaba, ¿no? Bueno, pero eso lo sabemos y a mí me gusta, por eso yo te lo dije a ustedes, para mí el fútbol mexicano te exige muchísimo y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque para mí tenés que ser protagonista, tenés que dar lo máximo, tenés que ir a ganar, no tenés que ir a competir. Con respecto a qué pienso, a ver, esto es algo personal. Si yo soy técnico de una selección, yo vivo en el país. Pero esto no quiere decir que sea mejor ni peor. Ahora, si yo soy técnico de una selección, yo vivo en el país. En el país de la selección. Sí, claro. No tengo duda. No tengo duda porque estoy permanentemente siguiendo a los jugadores mexicanos, ver a los partidos. Si se puede armar 1 o 2 días por semana que el jugador que está en la Liga Mexicana, que entrene conmigo en la selección, lo hablaríamos con los dirigentes, si se puede hacer, se hace. Yo viviría en el país, de esto no tengo duda alguna, Oiga, ¿y investigó qué se come en Uganda? Bueno, no, vos sabés que cuando me hacen el ofrecimiento, obviamente vos decís una selección que vas a tener que... Yo analicé, me metí obviamente con la gente que trabaja conmigo, a ver los porcentajes. Era una selección que tenías que luchar mucho, pero era una selección, ¿se entiende? Es tener el escudo de una selección, entonces eso te jerarquiza mucho. Después, bueno, tomamos la decisión, no se dio, pero a cualquier entrenador, creo que a cualquier entrenador le encanta dirigir una selección, esto está claro. Sí, desde luego. Y mucho más una selección como la mexicana, la argentina o un montón, ¿no? Yo veo que en Argentina hay un antes y después de Diego Maradona, igual con Messi, ¿no? 2 parteaguas el fútbol argentino y Luis compartió mucho en vestidores, partidos con Diego. ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir del Pelusa? Mira, primero, siempre que se me lo nombra, me recuerda mucho, ¿viste? Mucho. Yo sé que ahora está descansando en paz con su mamá, con su papá, pero ¿sabés cómo lo recuerdo? Mira, ahí no sé si alcanzan a ver, tengo 2 camisetas, una mía y una de Diego firmada, la 10 de él. Es decir, está siempre conmigo, Diego, en todo momento aparece. Pero lo que cuando dirigimos Dorados, era un placer muy grande para mí, pero también era mucha responsabilidad estar dirigiendo con él, por todo esto que genera. Entonces, lo más lindo que me pasó, nosotros veníamos de los Emiratos, tuvimos 1 año y medio en los Emiratos y después fuimos a Dorados. Verlo feliz, esos abrazos, ustedes seguramente no se acuerdan, pero cada vez que Dorado hacía un gol, nos dábamos esos abrazos, ¿viste? Pero esos abrazos de verdad, que no nos importaba nada, sino simplemente emoción. Bueno, hubo un día, para una anécdota, ¿no? Que hicimos un gol y yo esperaba el abrazo, pero esperaba un abrazo como él se me tira arriba, Cocollito, y yo no lo esperé. Estuvimos a punto de caernos, te juro. Lo agarró flojito. Claro, pero decís que aguanté, porque viste el Diego pesadito, viste, un tanquecito. Y yo no pensé que me iba a saltar encima, ¿viste? Yo digo que si nos caíamos, digo, íbamos a hacer memes por toda nuestra vida. Sí, por supuesto. Oye, Luis, meme. Siguiendo un poco el tenor de lo que preguntaba Charlie,
conviviste mucho con Diego, ¿no? En el Mundial de México, en el Mundial de Estados Unidos, en lo que ya comentabas de Emiratos Árabes y Dorados de Sinaloa. Digo, como futbolista es indiscutible, ¿no? De Diego Armando Maradona, un fenómeno excepcional. Los escándalos que lamentablemente se hicieron públicos, pero ¿cómo era el Diego persona? ¿Cómo era el Diego compañero, amigo? O sea, ¿qué nos puedes comentar de Maradona que no se sepa, pero que... Del día a día. Exactamente, del día a día. No, específicamente el mejor amigo. Un tipo, una persona con un corazón así, gigante. Un tipo que veía un chiquito sin una zapatilla y él se sacaba la zapatilla y se las daba. Diego, un corazón, te daba todo para otro que no tenía. Y realmente lo digo, nadie puede opinar de nada de lo que hace la vida de uno, la vida de otro. Yo con Diego siempre fue lo mío laboral, como jugador y como entrenador. Entonces lo mío siempre fue estrictamente futbolístico. Una maravilla de persona, un tipo con unos conceptos de darle al otro lo que no tiene, extraordinario. Es más, ustedes, por ejemplo, ganaba Dorados, y los periodistas decían, bueno, ganó el Dorado de Maradona. Y él decía, no, el Dorado de Maradona y de Luis. Esa es la grandeza que tenía Diego, que tiene Diego, porque para mí está en presente, ¿no? Nada, un tipo extraordinario, extraordinario. Luis, y ya para ir cerrando esta maravillosa charla y esta, pues sí lo van a nombrar como es, ¿no? Esta imperdible cátedra de lo que nos de fútbol, sí. de lo que nos ha dado, ¿no? ¿Qué es de Luis Islas hoy? Hoy ya nos dijo que está entrenando, que es entrenador. ¿En dónde estamos? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Hacia dónde encaminamos la carrera de Luis Islas hoy? Bueno, mirá, vengo de estar en Paraguay, bueno, de México, de Dorado, después me fui a Paraguay, después a Viedma, jugamos Copa Sudamericana, que es algo que yo trato, ¿no? Durante la charla, de que sería muy bueno que el fútbol mexicano se preste a jugar. ¿Por qué? Nosotros con Sol de América de Paraguay jugamos, por ejemplo, con el Goiás de Brasil. ¿Se entiende? Es decir, le ganamos 1-0 en Paraguay y fuimos a Brasil y le ganamos 1-0. Entonces, eso es lo que uno pretende. Es decir, y Sol de América no había ganado nunca en una Copa América a un equipo brasileño. Fuimos y le ganamos. Entonces, gracias al trabajo de los jugadores, esto está claro, pero también al mensaje que uno en el día a día le iba incorporando a los jugadores, ¿no? Entonces, fuimos a Paraguay y ganamos. Y hoy, con muchas ganas de ya volver a dirigir, el fútbol mexicano me apasiona. Yo hablo mucho con Lalo Hernández. Ojalá, qué bueno, sí. Sí, si está la posibilidad de regresar al fútbol mexicano, me encanta. Tengo una hija que es mexicana, me encanta, me apasiona, mi familia nos encanta. Y si no hay una posibilidad, el martes que viene también tenemos una reunión para un equipo de una segunda división del fútbol argentino para ver si se lo puede hacer ascender. Pues ojalá que se dé y que lo podamos ver de vuelta en un fútbol que, más allá de cualquier cosa, creo que también tiene muy buenas impresiones de Luis Alberto Islas. Yo por lo menos me acuerdo mucho de sus actuaciones en Toluca, ¿no? Me acuerdo mucho más me acuerdo de sus actuaciones en León, porque creo que ahí fue mucho más factor Luis Alberto Islas, ¿no? Requerido, sí. Sí, porque le llovían de todos lados, le pegaban de todos lados, y pero me gustaría mucho verlo. No sé si Manu, Charlie tendrán alguna otra pregunta, y si no, nos vamos. Preparé ahí una pequeña dinámica de preguntitas rápidas para así de bote pronto las contestamos y cerramos con eso. ¿Les parece bien? Yo tengo una pregunta rapidísima. Dale, Charlie, dale. El fútbol que vivió Luis, pues fue un fútbol que no estaba tan inflado económicamente, ¿no? Y actualmente pues vemos fichajes altísimos, carísimos, incluso en el fútbol mexicano vemos jóvenes que empiezan su carrera, hacen 2-3 buenos partidos y después desaparecen, ¿no? ¿Cuál sería el consejo de Luis Islas
a estos jugadores que van iniciando su carrera para que pues puedan triunfar, ¿no? A pesar de todo esto que distrae el mundo del fútbol. Bueno, esto es una construcción, esto es un camino desde las inferiores, de los técnicos y profes de las inferiores, cuando ya pasan a primera división, que uno los tiene, darle todas las herramientas futbolísticas, pero también extrafutbolísticas. Vos al jugador, claro que le tenés que enseñar perfiles, achicar un espacio, un pase entre líneas, dónde se presiona. Claro que sí, ponerlo bien físicamente, esto está más que claro. Pero también lo tenés que preparar como individuo, ¿para qué? Para enfrentarse a salir con 40.000 personas en un estadio, para enfrentarse, en el buen sentido lo digo, ¿no? Para enfrentarse en una conferencia de prensa con ustedes los periodistas. Entonces, hay un montón de herramientas que el entrenador tiene que tener para aportarle al jugador. Nosotros somos empleados de una institución, los entrenadores, y nosotros tenemos que potenciar a ese jugador en todo aspecto. Y eso es dedicación. Yo soy un apasionado. Desde jovencito le digo a los chicos que nunca dejen el estudio tampoco, ¿viste? Es decir, el estudio, que respeten la familia. Entonces, cuando llegan a primera división los encontrás ya armados, preparados, no solamente de lo futbolístico. Pero bueno, tenés que estar en el día a día, ¿no? Y cuando le veo que está como esa prueba que le hice al jugador y lo pongo en primera Adentro, sin ninguna duda. Claro. Está adentro, sí, claro. Sí. Tomando Ahora, los recaudos y analizándolo, ¿no? Claro. Y qué importante es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Porque hoy el entrenador tiene muchas más responsabilidades porque el fútbol es mucho más profesional, pero además hoy los jugadores tienen muchas más distracciones. No es que no las tuvieran antes, pero hoy el teléfono celular, las redes sociales, a ver, no es una novedad y a usted, Luis, le tocó en su momento. Cuando se es futbolista, las distracciones están y al alcance de la mano, ¿no? No falta las chicas que lo buscan a uno, el amigo que le vende el carro último modelo, el que le dice vamos a invertir en tal cosa, y porque hay mucho dinero de por medio. Y hoy las redes sociales es el mundo más peligroso. Entonces, el entrenador, creo yo creo que, por ejemplo, para nombrar a alguien, creo que ese es el gran éxito de Ancelotti, que lo ha entendido a la perfección, ¿no? Es papá, es amigo, es psicólogo, sí. es maestro, ¿no? O sea... porque es entrenador. Es decir, te lo vengo sosteniendo y me encanta lo que me preguntás. Para mí ser entrenador no es tener el carnet de técnico nada más. Es decir, ser entrenador es mucho más complejo y mucho más abierto. Aparte de todo lo futbolístico, esto que vos me estás diciendo, yo lo implemento día tras día. Hay jugadores que tienen dificultades en la casa, un problema, y uno se acerca, siempre respetando el espacio del jugador. Pero cuando el jugador ve que el entrenador, cuando hay que trabajar, se trabaja, juega el que tiene que jugar, me potencia como entrenador, pero después también me agarra en una charla individual y me empieza a hablar de si tengo algún inconveniente y me da su opinión, el jugador te va agarrando, se la juega, ¿se entiende? Te respeta muchísimo más. Permanentemente estoy yendo a ver partidos de fútbol con jugadores que he dirigido. Me dicen, Luis, ¿vas a ver tal equipo? Sí, ¿te puedo acompañar? Bueno, ¿sabés qué lindo es eso? Sí, claro. Ahora, ese jugador sabe que si después no está para jugar, no juega. ¿Se entiende? Juega el que está para jugar. Bueno, es todo un trabajo que a mí me apasiona, que hay que saber realizarlo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Luis, pues la verdad es que no queda más que agradecer. Quiero hacerle unas preguntitas rápidas, ¿no? Dale. Y me las va contestando al bote pronto. ¿Le parece bien? Vamos. Venga. Chacarita. El club que me abrió las puertas al fútbol. Independiente. El amor de mi vida. 2. A ver. La portería. Mi casa. Mi segunda casa a nivel futbolístico, ¿no? Mi casa. México 86. Mi segundo hogar. México es mi segundo hogar y ser campeón del mundo lo máximo que se puede aspirar.
¿Las guacamayas de León o los tacos de chorizo de Toluca? No, ninguna. Me hacían mal a la panza, el churrasquito ahí con puré. No. Sí. Hermoso. Vos sabés, mirá, te cuento algo. Mirá, llego a Toluca, la primera nota que me hacen, me ponen como una especie de picada. Yo pensé que era una picada como la Argentina, ¿viste? Sí. Y agarré una, en plena nota, agarré uno y me la puse, pensé que era picle, no, era un chile, no sabés. No, esa fue no, nunca más. Técnico que lo marcó. Y Bilardo. Por último, ¿entrenador o jugador? Entrenador. Muy bien. Mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más tiempo que ocupar. Entrenador. Luis, pues la verdad ha sido un placer, un deleite esta charla de fútbol con usted. La verdad estoy muy congratulado de conocer esta parte de Luis Alberto Islas. Insisto, yo lo vi de niño, lo vi de joven, lo vi jugar en mi país y hoy escucharlo hablar y escuchar estos conceptos que tiene tan claros, creo que tiene mucho que aportar todavía al fútbol desde el banquillo, ¿no? Afortunadamente ya lo vino a hacer una vez a México y esperemos que muy pronto podamos tenerlo de vuelta. Le agradezco mucho, Luis, le agradezco mucho que haya tomado la nota. No, un placer, me sentí muy a gusto, realmente vuelvo a repetir, un placer grande hablar con ustedes, un abrazo muy grande a México y ojalá pronto nos podamos ver personalmente. Abrazo para todos. Chau. Bueno, pues ahí está Luis Alberto Islas, un campeón del mundo que ha engalanado la mesa de Bolita Reloaded. Charlie, Manu, ¿con qué nos quedamos? No, nada, con que fue una gran charla, ¿no? De fútbol, agradecerle, por supuesto, a Luis Islas la disposición, nos regaló pues una hora, ¿no? Para hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol y nada, por supuesto que se va a intentar en la medida de lo posible tener este tipo de notas con este tipo de invitados más seguido, seguir dándole variedad al canal y por eso necesitamos que nos den likes, que nos se suscriban, que compartan, que comenten. Nos encantaría que comenten aquí abajo Claro. qué les pareció todos los conceptos que nos dio Luis Alberto Islas, un arquero espectacular, yo me acuerdo de haberlo visto en León y no era un arquero sobrio, sino que era un arquero espectacular que volaba. No, valiente, era valiente como él volaba solo. Volaba de palo a palo, la sacaba del ángulo, impresionante. Y bueno, pues nada, ojalá podamos hacer este tipo de notas más seguido. Claro que sí. Muchas gracias, Manu, porque sin tu gestión no hubiese sido posible. Así que, Charlie, ¿con qué te quedas? Bueno, yo me quedo con algunos conceptos. Fue una hora fantástica, ¿no? Con un jugador campeón del mundo, jugó en el fútbol mexicano, ahora entrenador, ya dirigió en México. Primero, el tema del ADN, ¿no? El convencimiento que tiene el jugador que va a un torneo a ganarlo. No importa el obstáculo que se tenga y bueno, eso distingue al futbolista argentino. Segundo, me quedo con, bueno, las anécdotas que tuvo con Diego, la estima que le tiene, ¿no? Inclusive tenía atrás el jersey autografiado. El rol del entrenador, que también tiene que ser papá, psicólogo, coach del jugador en este fútbol actual. Las experiencias, ¿no? En el Mundial 86, Mundial Estados Unidos 94, y el convencimiento de que tenemos que buscar la forma de volver a los torneos sudamericanos, ¿no? Para que el fútbol mexicano siga teniendo esa exposición en Sudamérica, porque él mencionaba que lo ve en una plataforma. No nos dijo que lo veía en un sistema de televisión satelital o que se lo transmitían en los canales locales, ¿no? Entonces, sí es importante que si queremos que se cotice el fútbol mexicano, competir con ellos, porque también dijo, finalmente ya para terminar, vas a jugar contra equipos brasileños, argentinos, uruguayos, colombianos, ¿no? Quizá puedas jugar contra el futuro Luis Díaz, contra el futuro James Rodríguez, contra el futuro Diego Forlán, contra el futuro Julián Álvarez, ¿no?
o Lionel Messi o Ángel Di María. Entonces hay que tener ese roce, ¿no? Y ya lo hemos platicado mucho, pero qué bueno que tienen tan alta estima en nuestro país. Y bueno, ya nada más ya está más precavido con el tema del picante, ¿no? Que nos contó. No, fue fantástico. Y como mencionaba Manu, ¿no? Seguiremos buscando traer estas entrevistas exclusivas que nos ayuden a todos a enriquecer nuestros conceptos y que nos compartan cómo ven ciertos temas desde otro lado, ¿no? Sí, bueno, pues total que ha sido una experiencia maravillosa. A mí me ha gustado mucho la charla porque me parece que es un personaje que no se guardó nada, ¿no? O sea, que frontal, además, no desde la crítica destructiva, sino al revés, ¿no? Desde la crítica constructiva. Con el afán de mejorar. De aportar, claro, y eso se va a valorar siempre, sobre todo viniendo de alguien extranjero, porque muchas veces hemos rayado, y lo digo a título personal y grupal, muchas veces hemos rayado en la crítica excesiva hacia los extranjeros en nuestra liga, y ya vemos que hay extranjeros que se enamoran de nuestra liga, se enamoran de nuestro país y que tienen ganas de aportar. Y Luis Alberto Islas creo que es uno de ellos y ha sido un placer y un gran honor platicar con un campeón del mundo, que eso hay que ponerlo ahí, ¿no? No y es hay, otra cosa. Sí, hay que remarcarlo y con un hombre que tiene tan claros los conceptos y que tiene tan claro hacia dónde podría apuntar el fútbol mexicano para mejorar. Por lo pronto, hoy ya no hay despedida como todos, porque este es un capítulo especial de Bolita Reloaded y prometemos que vamos a buscar este tipo de entrevistas para hacerlo más seguido. Por lo pronto, esta ha sido la charla con Luis Alberto Islas. Gracias, Manu. Gracias, Charlie. Nosotros somos Bolita Reloaded y nos vemos en el próximo capítulo.